hace más de 50 años venimos clamando a lo largo de nuestras generaciones el tema de la paz. Hoy nos reúne algo muy importante en la Sultana del Valle de Tenta. Se viste de honor tener acá a nuestro representante del departamento de Boyacá en el gobierno nacional, el doctor Jorge Eduardo Londoño, en nombre de nuestro departamento, nuestro municipio, donde estamos apoyando al gobierno nacional desde lo local. El jueves pasado y ayer estábamos en un seminario en Bogotá, donde claramente el gobierno nacional, el señor presidente, los ministros, el ministro del Interior, nos hablaban de unos temas tan trascendentales para el país como el tema de la paz. Yo quiero, señor ministro, y a todos los asistentes, recapitular y sacar unas conclusiones muy importantes de este seminario en la ciudad de Bogotá. El primero es que el país, cuando la reconciliación parte desde el corazón, obviamente la podemos exteriorizar. Y si exteriorizamos la reconciliación, obviamente muchos expositores como el exalcalde, el representante de la Cámara, Hernán Penagos, y el mismo ministro del Interior tocaban el tema como la guerrilla le asesinó a su padre a la salida de la alcaldía en Cúcuta. Hay que llevar un mensaje al gobierno nacional y que como alcalde lo estamos empezando a aplicar acá desde nuestro municipio, porque la paz, indudablemente, al apoyar la paz va a haber inversión social, se va a mermar el gasto en la guerra y nos van a beneficiar a las regiones. Por eso es que hay que apoyar la paz, por eso hay muchas razones por la reconciliación, porque se van a mermar las muertes, va a haber mayor inversión para lo local. Pero las políticas del gobierno nacional tienen que cambiar y lo hemos experimentado. Quiero contarles nada más una historia, ministro, que el campesino, estamos sacando la cosecha con el campesino, pero llega a la plaza de mercado y los comerciantes se la pagan al precio que quieran, porque no hay una política clara del gobierno nacional. Entonces, una de las formas que le transmitíamos a través del doctor Gilberto Toro al gobierno nacional es el tema de los subsidios para el campo. En últimas, el campesino no está mendigando que le regalen una casa, que le regalen un mejoramiento de vivienda, porque si su cosecha es bien vendida, es bien rentable, pues obviamente va a tener la capacidad de él mismo hacer su casa. Entonces, desde ese escenario de las políticas del gobierno nacional también lo invitamos, señor ministro, a que le transmita el mensaje al gobierno. Nosotros empezamos con 200 productores del campo acá en Garagoa, cambiamos la forma de hacer asistencia técnica en el campo y les estamos subsidiando por hectárea de frijol, digamos que aproximadamente el 15%, y ya con eso el campesino se ve apoyado por el gobierno local. O sea, es decir, que a cabo de este año nos quedamos de reunir con la Asociación de Frijoleros de Garagoa para hacer un balance de cuánto ganaron con ese apoyo con que arrancó la alcaldía dándoles de subsidio al campesinado para su cosecha, y esa es una forma también de hacer paz y de apoyar a lo local. Esa era una de las tantas ponencias que se hacían allá, y a eso es que tenemos. Entonces, la invitación desde nuestro gobierno local y regional con los alcaldes es invitar a la población y en el mío personal a que hagamos paz, apoyemos el plebiscito del 2 porque nos conviene, le conviene al país. Si bien es cierto, en esta zona no hay presencia detallada de los grupos al margen de la ley como las FARC, la hemos vivido en el tema del paramilitarismo en muchos años, que ya no lo hay, la última fue en el año 2001, 2002, del 99 al 2002 que vivimos esa cuenta, pero que tenemos que ser solidarios con el país, y si somos solidarios como hermanos colombianos, pues obviamente el país se va a equilibrar. Vemos cómo las regalías, que eran regalías exclusivamente para los municipios petroleros del país, y que hoy nos estamos beneficiando nosotros, los municipios no petroleros o no productores de regalías. Obviamente, por ejemplo, Garagoa,
lo que nunca había llegado. El señor alcalde anterior o la alcaldía fue beneficiada con 2.000 millones de regalías para el periodo pasado. Otro tanto vamos a ser beneficiados estos 4 años. Y eso es lo que queremos, que el gobierno equipare y equilibre la inversión social, y esa es otra forma de generar paz en nuestros territorios. Entonces, bienvenido, ministro, las delegaciones del departamento, del gobierno nacional, y los invito a que todos apoyemos el sí a la paz. Jóvenes que no se conocen entre sí, ni se odian entre sí, se matan por culpa de unos viejos que sí se conocen entre sí, que sí se odian entre sí, pero no se matan. Esa es la guerra. A la guerra no van los hijos de los ministros, mis hijos no van a la guerra. Ni van los hijos de la oligarquía y de los grandes empresarios. A la guerra van los hijos de los campesinos, de las campesinas, de los obreros y de las obreras. A la guerra van los hijos de las clases más humildes. Por eso cuando a mí alguien me dice, es que voy a votar por el no, yo le pregunto, ¿usted tiene hijos? Me dice, sí, le digo, ¿y sus hijos irían a la guerra? Y ahí dice, no, que vayan los otros. Por eso la guerra es tan complicada, y de ahí que Colombia le tendrá siempre eterna gratitud y una deuda de admiración perenne a las fuerzas militares, a las fuerzas de policía. Fueron ellos quienes, con sus generales a la cabeza, hicieron posible que esos diálogos de La Habana pudieran llegar a feliz término. Y entonces, ¿qué es lo único que podría decirnos no a esos acuerdos de La Habana? Bueno, la oposición ha dicho muchas mentiras. ¿Qué es que dice que a los guerrilleros les van a pagar 1.800.000? Macumba, eso es pura mentira. Les van a pagar el 90% de un salario mínimo, que fue mucho menos de lo que le pagaron a la SAUCE cuando se acogieron a los procesos de justicia y paz. No es cierto que les vayan a pagar esa plata. ¿Qué es que no van a tener penas? Claro que las van a tener, penas restrictivas de la libertad y de sus derechos. Claro, imagínense ustedes que un juez condene a un guerrillero a que se vaya a desminar. Esa pena es mucho más dura que ir a la cárcel. Esa pena tiene mucha más repercusión que cualquier otra. En fin, han dicho tantas mentiras que yo creo que a la oposición ya le quedan muy poquitas, porque todas poco a poco se han ido deconstruyendo, poco a poco se han ido aclarando. Esos acuerdos de paz de La Habana no serán perfectos, pero es lo mejor que se pudo hacer. Y es, como dijera en otras palabras Monseñor, es preferible una paz imperfecta que una guerra perfecta. Y eso es apenas obvio. Lo que está en juego son las vidas de nuestros muchachos, de nuestras muchachas. Mi generación no vio un momento de paz, no lo ha visto, y eso nos avergüenza como generación. Yo recuerdo que mi abuelo le contaba a mi padre de la guerra de los 1000 días, una guerra en donde duraban días y noches batallando, matándose colombianos con colombianos. Mi padre me contaba a mí de la guerra bipartidista que muchos de ustedes o de sus padres o sus madres seguramente vivieron. Y me contaba los horrores más inconmensurables, horrores que a uno le da vergüenza y le da cobardía volver a contar. Y yo le contaba a mis hijos la violencia de izquierda y de derecha. Ya es hora de decir basta. Ya es hora de que nuestros hijos, nuestros nietos, hablen de arte, hablen de medio ambiente, hablen de cultura, hablen de alegría.
Por eso ese 2 de octubre no vamos a votar por los que estamos aquí. Vamos a votar por los que no están, por los que murieron en esas guerras estúpidas y absurdas, y por los que seguramente aún ni siquiera han nacido y merecen un mundo en paz. Por ellos es que hay que votar el 2 de octubre, diciéndole sí al plebiscito. Yo leo y releo esos acuerdos, y como dicen las monjitas, pa' Dios lindo, que no encuentro qué es lo malo de esos acuerdos. No veo lo malo. Unos acuerdos en donde en el primer punto se hace prevalecer al campo, lo agropecuario, en donde se habla del combate a las drogas, en donde se habla de la reinserción, en donde se habla de un estatuto de oposición. Yo no veo dónde está lo malo. Hace poco estábamos en otro municipio y veía un afiche que decía sí a la paz pero no así, o algo así, sí paz pero no así. Pero es que no hay otra posibilidad, amigos y amigas de Garagoa. Si estos acuerdos no los aprobamos el 2 de octubre, no es que al otro día el presidente Santos se vaya a sentar a negociar otros acuerdos. No puede, porque tendrá que convocar otra vez la mesa de diálogo y pasarán 5 o 10 años. Y en los países en donde los instrumentos de validación de estos procesos han fracasado, como Guatemala, ha sido el caos para toda la sociedad. Y es que, créanmelo, se los digo de todo corazón como aquel que quizás ama más a este Boyacá del alma, este no es un problema de Juan Manuel Santos. Votando el 2 de octubre no vamos a votar por Juan Manuel Santos, ni vamos a votar por Uribe, vamos a votar por nosotros, por quienes vivimos en provincia, por aquellos que han tenido que sufrir la guerra y el horror de la ignominia humana. Por eso es que vamos a votar. Ese argumento de que es que votando por la paz votamos por Santos es el argumento más malévolo del mundo. Aquí no tiene que ver nada por quién vamos a votar por la paz. Yo le decía ahora a Fabio, al alcalde, yo he estado en muchas campañas, en todas me ha acompañado Zeno, un gran amigo que viene desde el exterior a darme una manita, su energía positiva. En muchas elecciones hemos estado, pero la más importante de mi vida es esta del 2 de octubre, porque es nada más ni nada menos que la única posibilidad que tiene nuestra generación de cumplirle a las generaciones futuras. Nuestros padres desafortunadamente no pudieron cumplirnos. Nosotros sí debemos cumplirle a todos estos niños y a estas niñas. Por eso, si hay alguna duda, si hay algún inconveniente con lo del proceso, díganme, yo respondo porque pues me ha tocado leerme esos acuerdos a la lata, porque será el Ministerio de Justicia el que de una u otra forma desarrolle toda esa legislación alternativa. Ayer me encontraba con un gran amigo, un amigo de Judicatura en la Contraloría de Boyacá, y me decía, Nacho se llama él, José Ignacio Orozco, él es del norte de Boyacá, y me decía, Jorge, a mi padre lo mató la guerrilla, pero yo voy a votar sí al plebiscito. Usted no me vaya a hacer quedar mal. Usted tiene que prometerme que eso sí va a servir para algo. ¿Y se lo prometí? Claro que va a servir. Ustedes saben cuánto cuesta lo que seguramente valdría la pavimentación de, no sé, de Garagoa a Tibaná. Valdría lo que vale un Black Hawk.
Comandante, eso vale. Un Black Hawk. Evitar todo ese dinero en guerra es nuestra responsabilidad para que después sea reinvertido en beneficio social. Por eso, de verdad, a todos ustedes una invitación fraterna de corazón para que le digamos sí al plebiscito, para que le digamos sí a las futuras generaciones y para que le digamos sí a la paz. Muchas gracias. Hay un dicho que dicen que si aprobamos ahorita el sí y que vamos para esa, lo por ejemplo Timochenko, que ellos quieren Senado, otros quieren Cámara, otros diputados, al aprobar el sí, automáticamente llegan al Senado sin tener el sometimiento a votar el pueblo. Miren, ustedes, les hablé de 4 conflictos armados, de la guerra de los 1000 días, de la guerra bipartidista y de otros procesos de paz, del M-19, del EPL, del PLA. Todos esos procesos se dieron y ¿a ustedes alguna vez les consultaron? A mí no, nunca. Cuando se dio el proceso de paz del M-19, el presidente lo firmó y a nosotros no nos llamaron a decir si estábamos de acuerdo o no. ¿Por qué? Porque el presidente constitucionalmente tiene la posibilidad de firmar acuerdos de paz sin que sean consultados. Y este presidente dijo, así yo pueda hacerlo constitucionalmente, no lo voy a hacer porque quiero que los ciudadanos se expresen. Pues bien, en esos acuerdos, cuando firmaron la paz liberal conservadora, todos fueron al Congreso. Y cuando se firmaron los acuerdos con el M-19, también fueron a la Constituyente, fueron 10, 15. En este proceso no van a ir en las próximas elecciones al Congreso. Van a tener que ir en las del 2000, en las otras 18, van a tener que ir a la plaza pública a hacer campaña. Ahora bien, hay 5 curules para la Cámara, 5 para el Senado. Si ellos alcanzan esas 5, obviamente el Estado no les da más. ¿De acuerdo? Llegan los conquistadores a esta hermosa región. Y llegan el 1 de noviembre del mismo año a Somondoco. Ellos llegaban donde había asentamientos más grandes y llegaban también buscando tesoros, buscando las esmeraldas. Somondoco en ese momento muy cerca de Chivor y demás. Sin embargo, nos damos cuenta que llegaron primero acá que a Santa Fe de Bogotá. Bogotá fue fundado en 1538 y llegaron primero que a Tunja. Tunja es de 1539 y pasan 300 años hasta que empiezan las luchas libertarias, las luchas encabezadas por Bolívar. Y Bolívar, antes de emprender la subida a Santa Fe, mandó a explorar esta región con el general Santander. Y el general Santander se encuentra con una sorpresa en esta región, a un pequeño ejército organizado por unos hermanos de apellido Almeida. Estos hermanos se unieron al ejército libertador, se fueron a los llanos y de allí emprendieron la subida por el lado de Pisba, llegando primero a Tunja, que fue la estrategia del libertador Bolívar. Vienen posteriormente una serie de guerras civiles, viene incluso la guerra de los 1000 días que nos hablaba ahora nuestro ministro, viene la confrontación, esa confrontación bipartidista que en esta época de los mediados de siglo nos dejó más de 300.000 campesinos muertos. Y empiezan a nacer también los movimientos insurgentes. En el año 64 nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
nace el Ejército de Liberación Nacional y se inicia otra etapa de violencia. Etapas muy duras, muy fuertes, con confrontaciones, con desplazamientos. Somos más de 6 millones de víctimas en este país, en desplazamiento, en desapariciones, en situaciones de asesinatos, de matanzas y demás. Y llegamos a un momento que es la historia, es cambiar la historia. Y está en las manos de todos nosotros. Es la historia de todos nosotros. Es la historia de las nuevas generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y tenemos que apostar. Y aquí lo decíamos, no es ni una cortesía a nuestro gobernador, que le enviamos un saludo, una pronta recuperación. No es cortesía al señor ministro, no es una cortesía al presidente Santos, es una cortesía a la historia de Colombia. Y estamos en el mejor momento de la historia de Colombia. Y nos tenemos que sentir orgullosos de estar en el mejor momento de la historia, y qué bueno que nosotros estemos escribiendo. Y es la oportunidad de que pintemos la historia y la vida de los mejores colores. Y a eso los quiero también invitar a nivel personal, a decirle, hagámosla, planteemos esa propuesta. Y es una propuesta en la cual la gratitud será de todo el país y de toda esta historia. Esa pequeña historia que les conté de más de 500 años, este es el momento en el cual estaremos sembrando las mejores cosechas. Nosotros como región, a donde llegaron los españoles prácticamente de primeras, tenemos que prepararnos para el posconflicto. Esta es una primera etapa, el silenciar los fusiles, el dejar las armas. Pero ahora falta lo más importante, y es lo que decía Elías, y es lo que decía el alcalde en su intervención: la situación del campo, la situación de la esperanza, la situación de tener nuevas situaciones y nuevas condiciones de vida. Lógico, y es fácil entender que los recursos que se planteen para el conflicto ya tendrán que pensarse en problemas y proyectos de salud, de educación, de vivienda, de desarrollo humano, y a eso es que tenemos que apostar. La región tenemos que prepararnos y tenemos que generar planteamientos y liderazgo. Allá tenemos que estar preparados. Tenemos que prepararnos como líderes, tenemos que prepararnos en planteamientos organizativos, productivos, para ese posconflicto en el cual esta región salga triunfante. Yo, personalmente, con gusto y con orgullo, votaré sí. Muchas gracias. Yo quiero conocer de parte del gobierno nacional ahorita con este tema del plebiscito, con nuestro sí a la paz, que sabemos que va a ser de grandes frutos para nuestro país. ¿De qué manera la paz y el sí le va a ayudar a la salud, no solo del Valle de Tensa, sino del país en general, ya que es una problemática que nos genera afectación a todos y que no solamente el sector agrario ni el sector urbano se ven afectados? Vamos a tener que desarrollar casi que cientos de leyes. Es decir, mi tema hoy no es la salud, pero el gobernador actual, y enhorabuena, tenemos un gran gobernador en este departamento, un joven que hace elogio y que es de esa estirpe y de esa raza boyacense, pues ya ha encontrado algunas soluciones. Estoy de acuerdo, vicepresidente, el 2 de octubre no es que sea el final, el 2 de octubre es el inicio, y alguien lo decía, el inicio del proceso más duro que nos va a obligar a todos, lo decía Fabio, y es el del posconflicto. Ahí es donde está el reto de todos nosotros, ¿cómo va a ser ese posconflicto? Es decir, nosotros no podemos creer y tenemos que bajarnos de esa nube
que ya se votó el plebiscito, se firmaron los acuerdos, se desarrolló la ley y listo. La paz sea contigo, no, hay que construirla entre todos. Yo le doy la palabra a Lina, que es la secretaria de Hacienda del departamento, y ella sí les responde. Es un tema muy sensible, pero por fortuna el señor gobernador ha delegado la responsabilidad de hacer seguimiento, acompañamiento y sobre todo veeduría y control al proceso de saneamiento del hospital. Presido la Junta del Hospital Valle de Tensa y tengo que decirles hoy, junto con Alfonso, que es el representante de los gremios o del sector económico en la Junta Directiva, que este proceso nos ha tomado ya 8 meses, que el Hospital Valle de Tensa en este momento no tiene otra salida más que la de acogerse al saneamiento financiero que propone el Ministerio de Hacienda, y que en efecto en estos 8 meses hemos estado preparándolo. Ya se presentó el primer borrador ante la Secretaría de Salud para correcciones, que posteriormente será presentado al Ministerio de Hacienda. En efecto, también el departamento ya ha dispuesto y ha certificado ante el Ministerio de Hacienda la existencia de 7.000 millones de pesos para solventar ese pasivo con que cuenta el Hospital Valle de Tensa. Una vez se supere la revisión técnica de la Secretaría de Salud, que por lo que se ha mencionado a la Junta, pues ha presentado algunos hierros en la formulación de las matrices, pues por supuesto que son susceptibles de corrección, será presentado ante el Ministerio de Hacienda, lo haremos el secretario de Salud y quien les habla personalmente en compañía de la Junta Directiva y de la gerencia del hospital. Como usted lo menciona, las acreencias del Hospital Valle de Tensa son superiores, en este momento cerca de 3.000 millones más acompañan ese pasivo y corresponde necesariamente a la situación de las EPS. Precisamente el viernes desde la Secretaría de Salud se está gestando una iniciativa que será presentada al Ministerio de Salud para que sea incorporada en el presupuesto que en este momento se hace tránsito en el Congreso, relativa a la utilización de unos recursos asignados al subsidio a la oferta para que puedan de alguna manera solventar a las ESES en ese pasivo que se ha generado por la situación de las EPS, es decir que el departamento también está liderando ese proceso para fortalecer a la red departamental. Una cantidad de jóvenes en otras partes del país a las que les tocó cambiar una que otra cosita, cositas como cambiar la casa de infancia para jugar con los primos y demás, por refugiarse en una trinchera. Cambiar el plato de comida que la mamá con tanto cariño le sirve a uno para irse al colegio y salir adelante, por cambiarlo entre papa y yuca, probablemente en una hoja de plátano servida. Cambiar la posibilidad de cargar en nuestras manos la mejor arma, que es el lápiz, que es la educación, que es el cuaderno, que es el libro, por empuñar en sus manos un fusil. Y sin importar eso, seguimos conscientes de que son los mismos sueños los que se están materializando hoy en Colombia. Nosotros, y hablo en nombre también del ingeniero Wilmer Leal y el gobernador Carlos Amaya, un joven también que está entregando sus días por hacer una mejor sociedad, un mejor Boyacá, queremos contarles a ustedes que, aunque ha sido tan difícil la situación para otros tantos, hoy tenemos la oportunidad de transformar la vida de nosotros, de esas personas que estuvieron tanto tiempo allá y sobre todo la de las futuras generaciones. Quería compartirles eso, compartirles el entusiasmo que todos los jóvenes en Boyacá estamos llevando para decirles sí a la paz, para decirles sí a la oportunidad de construir un mejor Boyacá, para decirle a todos ustedes que es importante, que este grito que estamos dando es importante que esté llegando la voz de la persona de experiencia, del académico, del campesino. Esta paz la construimos entre todos. Y si ustedes se suman a este grito de sí a la paz, les aseguro que se escuchará hasta en el más escondido rincón del planeta. Muchas gracias y sí a la paz. ¿Por qué no le damos la oportunidad a todo un país, sin importar si es la FARC, sin importar si es las autodefensas, si es el EL, sin importar cuál sea el actor del conflicto, por qué no nos damos esa oportunidad de vivir en paz nosotros mismos, dentro de nuestro interior? Dejemos los chismes, dejemos de disociar. Desafortunadamente nosotros no estamos invadidos por
a un actor de conflicto, señor ministro, pero estamos invadidos por la envidia, por el chisme, por la calumnia, y no dejamos construir dentro de nosotros mismos y dentro de nuestra sociedad la paz que todos necesitamos. Gracias de verdad a cada uno de aquellas personas que hoy se ponen la camiseta por ese sí, porque no solamente se la están colocando por ustedes ni por nosotros, la estamos colocando por aquellos que anhelan volver a sus familias, por aquellos que anhelan volver a sentir, a ver a las personas que los vieron crecer, por aquellos que buscan con sus palabras, con sus ideales, que todos tengamos mejores oportunidades. Muchas gracias. Bueno, ministro, nos encontramos aquí a través de Garagoa, nuestra ciudad, y a través del canal 8 de Antena Parabólica. Ministro, ¿qué tal le pareció la convocatoria para el sí a la paz en nuestro municipio de Garagoa? Bueno, un saludo muy cordial, efusivo y cariñoso a todos y cada uno de los habitantes de esta hermosa Garagoa, de todos estos hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, niños y niñas que hacen patria y que nos inspiran para cumplir bien con nuestra labor de Estado. Este fue un evento de verdad extraordinario, un evento en donde pudimos absolver algunas inquietudes, en donde algunas personas, incluso desplazadas, contaban su experiencia y le decían sí al plebiscito. Si gana el no, va a continuar las cosas de la misma manera, empeorarán, mejorarán, habrá opciones de otro proceso. Indudablemente empeorarán. No es cierto que si gana el no se puede iniciar inmediatamente las conversaciones. No, la Corte Constitucional fue taxativa en decir que esa es una política de Estado y que si el pueblo colombiano le dice no, se debe reiniciar otro tipo de política, pero mientras eso pasa, pasarán 5 o 10 años, y en 5 o 10 años habrá muchos muertos, habrá mucha guerra, y pasará lo que sucedió, por ejemplo, en Guatemala cuando no se aprobó el referendo. Ahí estamos viendo cómo es Guatemala. No es cierto que el decir no nos dé la posibilidad de reiniciar de una vez las conversaciones. Les coloco un ejemplo. ¿Qué sucede con los que están negociando, con los que negociaron en las FARC? En ese momento tendrán que cesar los beneficios judiciales y ellos tendrán que volver al monte. ¿Y a qué van a volver al monte? A reorganizarse y a empezar otra vez esa lucha armada. Mientras volvemos a fijar otras mesas de trabajo, otros espectros de diálogo, pasarán 5 o 10 años y mientras tanto mucha gente morirá.